Bien, ¿cuáles son las preguntas que componían este cuestionario, chicos? El cuestionario se componía de 7 preguntas. Ujú. La primera era respecto a los supuestos conductuales que considera la teoría de las instituciones. Ajá. Después, cómo el autor vincula la teoría conductual con la teoría de los costos de negociación. Ujú. También abarcaba lo que era, qué se entiende por las instituciones y cuál era su función y cómo afectan las instituciones al desempeño económico, Ujú. qué era el cambio institucional y cuál era la diferencia entre instituciones y los organismos. Eso era lo del cuestionario. Ok. Entonces, ¿quién me quiere platicar un poquito qué le pareció este documento? ¿Se les hizo fácil de entender, complicado? ¿Lo pudieron conectar con lo que revisamos de Coase y de Williamson? ¿Quién me comenta? Los escucho. El documento está muy, muy interesante Ujú. porque ya nos abarca cuestiones que veníamos viendo con Coase Ajá. y con Williamson. Entonces, aquí nos da una pauta para entender lo que son las instituciones, Ujú. los cuales son las reglas del juego de una sociedad. Y en el video se veía que estas reglas son las limitaciones de lo que podemos hacer y no podemos hacer Ujú. dentro por decir, de la sociedad. También abarcaba lo de la cooperación, que nosotros veíamos que era la colaboración humana y que esto favorecía a las ganancias del comercio. Ujú. También veíamos, obviamente se retomaba el caso de la incertidumbre. Entonces, asimismo también se tomaba que tenían reglas formales y reglas informales Ujú. y el cumplimiento de dichas reglas. Y también veíamos lo del interés propio y el interés de la sociedad, Ajá. que cuando nosotros ponemos por encima nuestro interés propio del interés de las sociedades, entonces es cuando se presenta un desempeño económico bajo. Ujú. Entonces, para esto, yo lo relacioné con un ejemplo que busqué. Entonces, mi ejemplo respecto a cooperación es un artículo que salió hace algunas semanas de Brasil y de Japón, Ujú. los cuales firmaron un acuerdo de cooperación en donde se pretende una mayor explotación de los metales raros, como es el niobio. Ujú. Entonces, esta cooperación se busca obtener mayores ganancias del comercio. Y este acuerdo de cooperación que se firmó propició que empresas ya comenzaran a firmar contratos, en particular con la empresa japonesa Toshiba, la cual se fomenta para el incremento de las baterías de litio de los automóviles eléctricos, las cuales usan este metal, niobio, para la creación de dichas baterías. Ujú. Entonces fue mi ejemplo con lo que retomé lo de la cooperación. En grandes rasgos, eso es lo que abarca el texto. Ok, muchas gracias, Norma. A mí me interesaría, ¿no? Y me preocupa que no haya mayor participación porque esta es una parte importante del trabajo que ustedes tienen que entregar. En un primer apartado, y ahorita lo vemos al final de la sesión, si ustedes recuerdan en el sílabus, viene que ustedes tienen que hacer un diagnóstico de la estructura institucional del sector de actividad económica que han elegido, que no sé cuál o con cuál estén trabajando, dentro de esta cuestión de la automotriz y de la electrónica, y también en cuestiones de la región, ¿no? O de la entidad federativa. Entonces, es importante que ustedes analicen este entorno institucional, y quien nos hable de este entorno institucional es Norte. Entonces, este documento pues tiene todo el objetivo, y esta clase, ¿no? Tiene el objetivo de que ustedes expresen las dudas, ¿no? Que les queden del mismo, porque eso se va a reflejar en la calidad de su documento.
Entonces, esto es la mitad del documento que ustedes van a revisar y la siguiente parte es que ustedes se estructuren o que puedan ahí comentar acerca de un modelo de crecimiento, un modelo productivo, una estrategia de ganancia en cuestión de la lectura de los regulacionistas que vamos a hacer un poco más adelante. Pero esa sería la segunda parte del trabajo que a mí me tienen que entregar. Entonces, escucho comentarios. Verónica, Franco, Viviana, César, Jorge, José. A mí no me quedó clara la pregunta de cómo vincula el autor la teoría conductual con la teoría de los costos de negociación. Ok, no te quedó claro. ¿Te De hecho, yo acuerdas? también tengo, Ajá, perdón. dime, adelante. Yo también tengo duda con respecto a eso porque incluso en la primera pregunta habla de los supuestos conductuales y no sé exactamente a qué se refiere, hacia la colaboración para realizar el intercambio o a la incertidumbre. El hecho de que los agentes actúen, pues, puedan actuar oportunistamente o u otras cosas así. Ok, a ver, entonces, ¿recuerdan cuáles eran los supuestos? Vamos a partir de los tres autores que componen esta cuestión de la nueva economía institucional. Williamson, ¿no? El análisis de Williamson se fundamenta en todo el análisis que hizo Coase. Ustedes únicamente leyeron una lectura, ¿no? De la naturaleza de la empresa del 36, pero el trabajo de Coase, pues, este, es mucho más fructífero que eso. Después Williamson retoma varios de los trabajos de Coase y va a ir fortaleciendo esta teoría de la nueva economía institucional. Y después viene North, ¿no? Y nuevamente aporta a la misma teoría. Entonces, el concepto fundamental con Coase es el concepto ¿de qué? Empresa. No, como empresa, Franco, ni has de haber ido a Coase ni fuiste ni viste los videos. ¿Cuál es el concepto fundamental de Coase? Transacción y contrato. No, ya te reprobé, Norma. Concepto fundamental de Coase. Viviana. No, de Los plano costos de no. transacción. Los costos de transacción, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos a Coase, y por eso es la nueva economía institucional, o también se le conoce como la economía de los costos de transacción, o como el enfoque transaccional de la empresa es importante, sí. Acuérdense que lo que decía Coase es que él trataba de explicar con todo este instrumental analítico neoclásico la presencia de empresas que eran contrarias a la empresa pequeña y especializada, administrada o dirigida por una o dos personas. Lo que había en ese momento, o que era característico de la estructura industrial en los Estados Unidos, eran grandes grupos empresariales que, dependiendo del sector de actividad económica de la industria, ¿no? Estaban más o menos integrados, pero la generalidad era la integración vertical. Entonces, lo que trata hacer Coase es, utilizando estas bases neoclásicas, ampliar o flexibilizar ciertos supuestos para que la teoría neoclásica pudiera explicar esa realidad que veía Coase, ¿no? Esa realidad industrial. Entonces, explicar por qué existen empresas verticalmente integradas. Y eso lo va a explicar a través o utilizando el concepto de costos de transacción. Entonces aquí es importante que ustedes identifiquen que los costos de transacción, y se habla en los videos que ustedes han revisado, que espero que hayan revisado, que los costos de transacción son distintos a los costos de producción. Verónica, ¿me puedes decir la diferencia entre costos de producción y costos de transacción? Sí, los costos de producción son los que se utilizan para, eh, pues ahora sí que para producir, ¿no? El producto. Y los costos de transacción son los que se utilizan para hacer el contrato para el intercambio de los productos. Ok, entonces, gracias Verónica. Los planteamientos Doctora, neoclásicos de competencia perfecta me dicen que hay información perfecta, ¿sí? Que la información es completa y que existe racionalidad perfecta. Entonces, existe la información
y el individuo tiene la capacidad cognitiva de poder procesar toda esa información, vislumbrar, ¿no?, los distintos caminos, los distintos escenarios, ¿no?, de que siga una opción u otra y elegir en consecuencia. Entonces, el individuo siempre está buscando, en un momento te doy la palabra, César, el individuo siempre está buscando maximizar su utilidad, maximizar su beneficio. Entonces, la única información que se necesita en un modelo, ¿no?, de una economía de mercado con competencia perfecta son los precios. Entonces, en esta cuestión, ¿no?, donde interactúa la oferta y la demanda, y es una cuestión de la atomización de los productores y de los consumidores, hay millones de consumidores individuales con las mismas características, una gran cantidad de empresas con las mismas características, ¿no? Recuerden que tenemos detrás toda esta cuestión de que son tomadores de precio, porque son tan pequeños, ¿no?, que su acción individual no afecta en nada el comportamiento del mercado. Entonces, productores y consumidores son tomadores de precios, toman decisiones de qué, de compra y de venta, y estamos hablando que bajo estas consideraciones el bien o servicio que se intercambia son bienes estandarizados. Entonces, ¿no?, siempre que hay un intercambio, hay un contrato de por medio. Pero en estos planteamientos neoclásicos el contrato es automático. Y no me importa, dado que hay millones de productores, yo puedo, ¿no?, transar, yo puedo intercambiar con cualquiera de ellos el producto en común porque es un bien estándar. Entonces, no me interesa la identidad del productor con el que yo esté intercambiando. Y entonces, en ese momento que se realiza el intercambio, hay un contrato y ese contrato es automático y se extingue. Y cada vez que necesito este producto, pues voy al mercado y voy al mercado y voy al mercado. Entonces, en esta cuestión de la competencia perfecta, y que lo único que yo necesito es conocer el precio, no existe incertidumbre. ¿Por qué? Porque recuerden, y eso lo vimos en las primeras sesiones, que también en esta cuestión de la información perfecta, yo como productor conozco todas las técnicas disponibles, las conozco y las puedo utilizar. Y como Franco tiene una empresa igual que la mía, entonces yo conozco, ¿no?, la situación de Franco porque es prácticamente la mía. Entonces, cuando hay esta cuestión de la información completa y la racionalidad perfecta, es que yo conozco lo mismo que Franco. Franco no me puede ocultar nada, ni yo le puedo ocultar nada a Franco. Entonces no hay incertidumbre. Y eso es una cuestión importante. Entonces dice Coase, en ausencia de incertidumbre, el mercado es eficiente en la asignación de factores productivos. El mecanismo de precios da las señales que requieren productores y consumidores para asignar los recursos productivos, ¿no? Entonces, dice, el equilibrio de mercado es eficiente en términos de Pareto, nadie está mejor que nadie. Dice, pero ¿qué pasa cuando no existe información perfecta, la información no es completa, ¿sí? Y eso va a generar problemas de incertidumbre. Dice, surge algo que se llaman costos de transacción. Y es lo que yo le preguntaba a Verónica, porque lo retoma más adelante Nord con el concepto de costos de negociación. Entonces, costos de producción son aquellos que derivan del proceso productivo, ¿sí? O sea, son costos que están totalmente involucrados en el desarrollo del proceso productivo. Pero los costos de transacción no. Los costos de transacción, y ahí viene, ¿no?, la palabra clave, transacción, son costos que derivan del intercambio, que en el aspecto, en la explicación neoclásica no debería de haber costos, pero existen costos al intercambiar. Existen costos de usar el mecanismo de precios. Ahora sí, César, por favor.
Y gracias, profesora. Es lo mismo costos de transacción que ay, caray, se me fue. Costos de transacción y lo que dice la pregunta 2, costos de negociación. Es igual costos de transacción que los costos de negociación. El concepto de costos de transacción es más amplio que el concepto de costos de negociación, se fundamenta en el mismo. ¿En qué sentido? Ya Coase lo establecía, decía, ¿qué son los costos de transacción? Y dice, a ver, conocer los precios relevantes genera costos, ¿sí? Entonces, primera cuestión, ahí te están diciendo que la información no está, o sea, no está disponible para todas las personas la información que necesitan conocer para poder tomar sus decisiones. Si yo quiero como productor tomar una decisión, pues tengo que conocer aquellos precios relevantes, ¿no? Para realizar mi proceso productivo. Debo de conocer el precio de ciertos insumos, debo de conocer el precio de cierta tecnología, de cierta maquinaria, de la fuerza de trabajo, etc. En la teoría neoclásica o en la perspectiva ortodoxa, pues esa información está disponible. Cualquiera puede acceder a ella. Entonces, dice Coase, híjole, ¿qué crees? Que puede que la información esté, pero no está al alcance de todos. Entonces, se tiene que, ¿qué? Se tiene que buscar esa información. Precios, siempre es precios, ¿no? Los precios relevantes. Relevantes para el productor o relevantes para el consumidor. Lo platicábamos nosotros del lado del consumidor. Quiero comprar una pantalla de televisión, entonces me siento aquí en la computadora a estar buscando en las páginas web de las distintas empresas que venden pantallas, o voy a las mueblerías, o voy a los centros comerciales. Eso me requiere, ¿qué? Un costo de tiempo, un costo por el uso de la computadora, del internet, de la luz, ¿no? Lo que dejo de hacer por estar buscando. Si salgo, costo de gasolina o costo de transporte, etc. Conocer simplemente el precio relevante para tomar una decisión importante para que realice, ¿no?, la compra de ese bien. Entonces, imagínense, para la empresa, conocer todos los precios relevantes que están implicados en el proceso productivo. Entonces dice Coase, a ver, simplemente conocer los precios de mercado te genera costos. O sea, esos son costos que están involucrados, ¿no?, en el intercambio, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, y esto lo vinculamos con Williamson, que nos decía, la cuestión también aquí es que no solamente la información no está disponible, sino que el individuo no tiene racionalidad perfecta, ¿sí? Entonces dices, el individuo tiene él quiere ser racional, él quiere tomar la mejor decisión con la información que tiene, pero ni tiene toda la información que necesita y cognitivamente no tiene la capacidad para procesar esa información. Como consecuencia, a pesar de que yo quiero ser racional y que racional significa maximizar mi beneficio, ¿no?, maximizar la utilidad del consumidor o maximizar el beneficio del productor, puede que me equivoque y esa equivocación implica realizar una asignación ineficiente de los recursos productivos, ¿sí? Entonces, la cuestión que dice Williamson, el individuo quiere ser racional pero no puede. Cognitivamente está restringido y eso puede ocasionar que se hagan asignaciones de recursos productivos subóptimas o ineficientes, ¿sí? Siguiente cuestión. El individuo, y esos son los supuestos conductuales, el individuo tiene un comportamiento oportunista. Y decíamos, ¿qué es oportunista? Buscar, ¿no?, tu propio interés sobre el del otro. Y tú vas a tener un comportamiento oportunista porque existen asimetrías de información. Tú tienes más información que la parte con la que estás transando, con la que estás intercambiando. Y vas a tratar de aprovechar esa información adicional que tienes, ¿sí? Entonces decía el mismo Williamson, ojo, yo no quiero decir
que todos los individuos o todas las empresas, todos los agentes económicos sean oportunistas. Pero, ¿cómo le hago para discernir? Discernir quién es oportunista del que no es oportunista genera costos. ¿Por qué? Porque tengo que vigilar que no realicen ese tipo de acciones. Y aquí viene toda esta cuestión, ¿no? Más adelante de las instituciones, de las reglas. Entonces, si nosotros suponemos que no existe información perfecta, que no existe información completa, que hay asimetrías de información, que hay, ¿cómo se llama? Capacidades cognitivas limitadas entre las dos partes que intervienen en una transacción. Aparte, ¿no? Que existen comportamientos oportunistas. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Pues que aquí existe incertidumbre, ¿sí? Entonces, aquí va a haber incertidumbre en el esquema neoclásico, ¿no? Ideal por la incertidumbre no existe. Aquí está presente la incertidumbre. Y entonces decía Coase, ante la presencia de incertidumbre, las empresas optan ¿por qué? Por alejarse del mercado y van a empezar a internalizar actividades que antes adquirían en el mercado. Más adelante ya, en un momento te doy la palabra, José. Van a dejar al mercado de lado y van a empezar a internalizar actividades porque para ellas son sumamente importantes y buscan reducir la incertidumbre que está vinculada con esa transacción. Entonces, la cuestión que van planteando desde aquí, el mercado en sí mismo, y eso lo menciona Nord, es una institución, ¿sí? El mercado es una institución. Y también la cuestión importante aquí con Coase es que ustedes tienen que poder diferenciar que a medida que, ¿no?, una economía reduce la incertidumbre en torno a la transacción, y que lo veíamos en alguno de los capítulos anteriores, ¿no?, los desórdenes transaccionales, esto, ¿no?, estos costos, se aleja del mercado e internaliza. Entonces, eso es un problema. O sea, ver empresas verticalmente integradas nos habla que existen problemas en el mercado. Si nosotros vemos que hay una desintegración vertical y que nuevamente la empresa empieza a establecer relaciones en el mercado funciona. Dime, José. Así, le iba a preguntar que si esos costos de falta de información se ven reflejados en los precios. Claro, imagínate que tú necesitas comprar, no sé, cierto tipo de madera, madera de nogal, porque eres una empresa que se dedica a la construcción de muebles de madera, ¿no? Entonces tú tienes una línea de muebles de madera de nogal. Pues necesitas conocer quiénes son los proveedores de este tipo de madera y el precio que lo tienen. En teoría, en el mundo neoclásico conoces a todos los proveedores, conoces toda la calidad de esa madera de nogal y conoces los diferentes precios. Y en consecuencia, tú eliges, ¿no?, comprarle a aquella persona, pues, que es el que tiene el precio que a ti te conviene. ¿Qué pasa si porque no sabes quiénes son todos los proveedores ni sabes los precios, pues le compras a alguien que tiene un precio más alto y que la calidad es mala? Al final, simplemente por el precio, ese precio va a generar distorsiones, porque el precio de tu bien va a ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque no conocías que había otros productores que daban precios más bajos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, Entonces los precios son un mecanismo que, eh, no sé cómo explicarlo, que regula de forma más eficiente la asignación de los recursos, ¿no? sí, no. Eh, a ver, recuerden todo lo que ustedes vieron en intro a la micro, no sé cómo se llamaba cuando ustedes lo llevaron, micro 1, micro 2, micro test, ¿no? Y que les encanta la micro y todo lo demás. Okay. Bien, cuando ustedes ven sus gráficas, ¿no?, donde ponen toda esta cuestión del equilibrio de mercado, oferta y demanda, ¿qué información ven ahí?
¿Qué información está contenida en esa gráfica? Eh, la, la disponibilidad a producir y a pagar de los consumidores y oferentes. Ok, ustedes vieron una gráfica, el eje de las Y, el eje de las X, curva de oferta, pendiente positiva, ley de la oferta, curva de demanda, pendiente negativa, ley de la demanda, ¿no? Comportamientos distintos en términos de precio y de cantidad. Entonces, decía José, la curva de demanda me muestra la disposición que tienen los consumidores a adquirir determinado bien o servicio. Ustedes están revisando en esa gráfica, ¿no? A los diferentes precios de mercado. Y lo mismo con la curva de oferta. La disponibilidad, la disposición que tienen los productores de llevar un bien o servicio al mercado, de ofrecer ese bien y servicio al mercado a los diferentes precios del mercado. ¿Sí? Entonces, son disposiciones tanto de productores como de consumidores. Y esa disposición, si se acuerdan de la ley de la oferta, precios bajos, cantidades bajas. Caso contrario con el consumidor, precios bajos, cantidades demandadas altas. ¿Sí? Hay una relación inversa y con la oferta hay una relación positiva, ¿no? Entre precio y cantidad. Entonces, la única información que tienen los productores y los consumidores que están detrás de las curvas de oferta y demanda es el precio. ¿Sale? Entonces, por eso en esta postura dicen, a ver, el precio, ¿no? El precio de equilibrio es un precio que equilibra, ¿no? En el cual coinciden lo que se quiere consumir con lo que se quiere vender. Y esa coincidencia, ese match, se da en torno a un precio que le conviene al productor y al consumidor. Entonces, lo único que necesitas conocer es el precio. Luego, entonces, no debe existir ningún elemento adicional que distorsione este mecanismo perfecto, ¿no? Del sistema de precios. ¿Por qué? Porque si hay un precio, ¿no? que se establezca por encima del precio de equilibrio, el mercado no se vacía. Si hay un precio que determine el Estado, ¿no? por debajo del precio de equilibrio, el mercado no se vacía. ¿Dónde se vacían los mercados? En el equilibrio. Vaciamiento significa que coinciden, ¿no? los intereses del productor y el consumidor en torno al precio. Esto lo vieron en las 3 micros. Entonces, lo único que yo necesito es el precio. ¿Sí se entiende? Sí, pero tiene una relación muy directa la falta de información que tienen las empresas, ¿no? Con el punto de equilibrio Aquí, del ¿no? mercado. Detrás de esta cuestión que estamos viendo nosotros es que las empresas se llega a ese punto de equilibrio, porque empresas conocen todos los precios relevantes y consumidores conocen todos los precios relevantes. ¿Sí? Entonces en micro veo el comportamiento de diferentes mercados. Existe el precio relevante. Entonces, ¿qué va a pasar si si no conoces los precios relevantes? Si no conoces todos los precios relevantes. Ah, caray, que puede que no consigas ese equilibrio. El equilibrio, acuérdense que es la máxima expresión de la asignación eficiente de recursos. Entonces, va a haber mercados, ¿no? en que dado porque tú estás con un precio más alto, no compres todo lo que podrías comprar a un precio más bajo. Puede haber en el mercado de trabajo que dado que el salario mínimo es de 200, ¿no? y que en equilibrio ese salario sería de 100, pues que no contrates toda la fuerza de trabajo que podrías contratar. Entonces se hacen asignaciones ineficientes. Pero es lo que reconoce Coase. No hay información perfecta, ¿no? Conocer los precios te genera costos, no es un costo de información gratuita. Lo platicábamos aquí en su momento, vayan al pasillo del súper con la leche, cuando ustedes toman una marca en específico, se supone, si ustedes son racionalmente perfectos, que conocen todas las marcas de leche, todas las presentaciones de leche, que las han probado todas, que conocen todos los precios y que están tomando esa porque son cognitivamente
tienen esa capacidad cognitiva que les permite tomar ese litro de leche y están maximizando su beneficio. ¿Quién sabe? ¿Conocen todos los precios de la leche? ¿La han probado? ¿Conocen todas las marcas? ¿Conocen los beneficios? O sea, se supone que esa información, toda esa información está contenida en el precio. ¿Conocen todo el precio de todas las presentaciones del litro de leche de vaca? Pues no es cierto. ¿Sí? Entonces, conocer los precios te genera costos, y es lo que reconoce Coase. Entonces, dice, surge algo que se llama empresa, que permite economizar esa búsqueda, ¿no?, sobre los precios relevantes. Surge algo que se llama empresa, donde la asignación de los recursos productivos la dirige, ¿no?, un empresario y no el mercado. Porque acuérdense, ¿no?, y me estoy deteniendo en cosas que eso lo veo con mis alumnos en intro a la micro, en el mercado, ¿no?, está esta cuestión de que el productor se va a ver más incentivado a producir los bienes que tienen los precios más altos. Entonces, lo que va a hacer, ¿no?, está en toda esta cuestión de los productos que se puede producir prácticamente con los mismos insumos que se utilizan. Les digo ya a mis alumnos, a ver, ¿qué necesito para hacer jugo, ¿no?, de naranja? Naranja, agua, azúcar, algún conservador. ¿Qué necesito para hacer mermelada de naranja? Naranja, azúcar, agua y algún conservador. Si el precio de la mermelada de naranja es más alto que el del precio del jugo, hay una reasignación de recursos productivos, porque estamos aquí que no hay barreras ni a la entrada ni a la salida de ninguna industria, y entonces me muevo a la producción de mermelada de naranja, disminuyo la producción de jugo de naranja. Y así como yo, van todos los demás hacia ese mercado, y esas ganancias extraordinarias en un primer momento, ¿no?, se disipan y quedamos prácticamente como obteniendo una tasa de ganancia igual a la que yo tenía en el mercado de jugo de naranja. Entonces, bajo esta cuestión, o sea, y siempre es el precio, el precio, el precio, el precio. Entonces, dice aquí Coase, cuando surge algo que se llama empresa, esta reasignación de recursos productivos al interior de la empresa elimina el mecanismo de precios. ¿Por qué? Porque si tú, Franco, estás aquí en la línea de montaje y te mandan después al departamento de calidad, no es porque se haya hecho más caro, más barato tu salario, es porque alguien lo decidió. Entonces aquí ya te empiezan a hablar de la importancia del empresario, como quien, como aquel que dirige la producción, que coordina la producción, que asigna los recursos productivos. En el mercado, la asignación de recursos productivos está en función de los precios. Dentro de la empresa no. Entonces, lo que dice Coase, ¿hay un límite al crecimiento de la empresa? Sí. El límite al crecimiento de la empresa, y por eso decíamos que es esta cuestión de la explicación neoclásica, dice, se encuentra en los rendimientos decrecientes en la función empresarial. ¿Qué es la función empresarial? La función de organizar y coordinar y dirigir la producción, ¿no?, al interior de la empresa. Y dice, si el empresario internaliza una actividad, internalizar, ya no compro pintura, ahora tengo una empresa de pintura dentro, ¿no?, de mi grupo, ok, ¿no? Lo estoy haciendo porque la incertidumbre de realizar esa transacción en el mercado es alta, entonces la realizo internamente. Pero dice, si el empresario va internalizando una mayor cantidad de actividades, ¿no?, o de fases productivas, va a llegar el momento en que la empresa crece. A medida que internalizas, la empresa crece, ¿sí?, se aleja del mercado. Pero dice Coase, va a llegar un momento en que esa internalización de actividades puede hacer que el empresario tenga tanto entre manos, ¿no?, que se equivoque en la asignación de recursos y que genere una asignación ineficiente. Entonces, aquí es una cuestión de costo marginal, beneficio marginal. El empresario debe tener la capacidad de poder, ¿no?, valorar el costo de internalizar una actividad versus el beneficio de internalizar esa actividad.
Si el costo es menor, ¿no? O bien, si el beneficio es mayor que el costo, se internaliza la actividad. Pero si el costo es mayor que el beneficio, siempre puede regresar el empresario al mercado. Por eso decimos que el mercado es un mecanismo alterno a la empresa, ¿no? O la empresa es un mecanismo alterno al mercado, ¿no? Siempre puede regresar el empresario al mercado, es decir, siempre puede deshacerse, ¿no? Desinternalizar esa actividad productiva y volverla a adquirir en el mercado. Entonces, cuando nosotros pasamos de eso a la explicación de Williamson, Williamson nos decía, ojo, a todas estas cuestiones también le tenemos que añadir que no todos los bienes que se transan en el mercado, es decir, que se intercambian en el mercado, son estandarizados, sino que los activos que se intercambian, este es un activo, un servicio es un activo, ¿sí? Son distintos. Hay el intercambio de tomates, de plátanos, de manzanas, pues, o sea, no te importa a quién le compras el kilo de manzanas, no te importa a quién le compras el kilo de tomate o el kilo de plátanos, te da lo mismo. Pero no es lo mismo intercambiar ese tipo de productos que intercambiar activos sumamente específicos. Y en la parte de Williamson veíamos que los activos, ¿no?, tienen la especificidad en términos de su ubicación, ¿no?, del mismo activo, de especificidad en el capital humano. Y también decíamos, puede ser que el activo en sí no sea específico, pero que la cantidad, ¿no?, el volumen que se compre o que se esté intercambiando de ese activo sea tan importante que el contrato automático, ¿no?, del que nos decían los neoclásicos no funcione. Norma nos daba un ejemplo. ¿Y qué países eran los que estaban haciendo este contrato, Norma? Brasil y Japón. Brasil y Japón. Ok. Entonces, Brasil tiene el, ¿cómo se llama? Nomio, ¿cómo se llama? Niobio. Niobio. Ok. Brasil tiene en su territorio una gran cantidad de niobio. Y el niobio es la base para que se puedan desarrollar todas estas baterías de litio. Ok. Japón tiene empresas que están vinculadas principalmente con el sector eléctrico electrónico y también con la industria automotriz y con toda esta cuestión de los autos, ¿cómo se llaman? Eléctricos, que necesito baterías de litio tanto para teléfonos celulares, para los autos, etc. Entonces, ¿no?, este activo es específico, o sea, podemos encontrar y salir aquí con el marchante de la esquina y el niobio. No, porque es un activo específico. Es un activo específico. Son muy pocos los países que tienen reserva, ¿no?, de este activo y que, o sea, es algo súper escaso. México, ¿no?, también tiene, es el, no sé si de niobio, pero para toda esta cuestión también de desarrollo de litio, o sea, México tiene, pero en abundancia. Entonces, ¿qué? Aquí voy, no es lo mismo comprar manzanas que comprar niobio, ¿sí? Porque es escaso, es raro, son muy pocos países el que lo tienen. Entonces, el contrato que media en este intercambio y que le llaman pomposamente cooperación, un intercambio de cooperación, ¿cuál cooperación? ¿No? Es un contrato para la extracción de materias primas, es la explotación de las materias primas de Brasil. ¿Quién se beneficia? Japón, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Es un activo sumamente específico. ¿Cómo será ese contrato? Así como que pues, le vendo 10 kilos de niobio y a tantos pesos. ¿Cómo será? No, es un acuerdo millonario. Es un acuerdo millonario, ¿no? O sea, no solamente el activo es específico, o sea, Japón quiere ser el único que haga uso, ¿no?, de este mineral. Luego entonces va a invertir, ¿no?, en tecnología, en maquinaria para poder extraer,
Y a Japón no le va a gustar que en un momento determinado el gobierno de Brasil le diga, pues sabe qué, que mucho gusto, pues es que ya siempre no, y entonces pues les propio lo que usted hizo, etc. O sea, es tan específico ese activo que la incertidumbre en torno a la transacción, al intercambio, compra-venta, es muy alto. Entonces tiene que haber un contrato, ¿sí? Tiene que haber un contrato sumamente detallado que explique precio, ¿no? La cantidad que se va a explotar, a lo que queda obligado Japón, a lo que queda obligado Brasil, qué pasa si se incumple el contrato, ¿no? Toda esta cuestión de las cláusulas o garantías o salvaguardas que también nos habla Williamson. Entonces, imagínense, ese contrato tiene que estar sumamente detallado. Entonces, simplemente redactarlo implica que Brasil y Japón van a tener un grupo de abogados ahí, ¿no? Tratando, ¿no? de diseñarlo de la mejor manera que le convenga a ambos países. Ahora, no solamente, ¿no? es redactar el contrato, sino también la cuestión es vigilar el cumplimiento del contrato. Y vigilar implica costos. Ustedes piensen en su colonia o fraccionamiento donde vivan. Si tienen un vigilante, pues no va a ir a gratis, ¿no? Vigila por la seguridad de la colonia. Y a veces, o sea, si no es ahí, se les paga a estos vigilantes, o en los fraccionamientos, si hay un vigilante ahí a la entrada, tú le pagas. No va, bueno, yo quiero ser vigilante. Entonces, vigilar el cumplimiento del contrato también te genera costos. ¿Y qué pasa si incumple Japón? ¿Y qué pasa si incumple Brasil? ¿No? Que cumplan genera costos. Entonces, por eso yo te decía, ¿no? que el concepto de costos de negociación está contenido dentro del concepto de costos de transacción, porque el costo de transacción, ¿no? es el contenedor principal, porque son todos aquellos costos que derivan del intercambio, de utilizar el mercado. Y este costo de negociación está sumamente vinculado con la existencia de contratos. ¿Cuál es la función de ese contrato? Minimizar la incertidumbre. En el video, si ustedes lo vieron, ¿no? que espero que sí lo hayan visto, en el video empezamos con la palabra cooperación. Y con la palabra cooperación decimos, a ver, en una economía de mercado, ¿no? de intercambio entre empresas especializadas, los individuos, ¿no? Los empresas, productor y consumidor cooperan de forma inconsciente en esta cuestión del mercado. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cooperación, acuérdense lo que decía Adam Smith, ¿no? El carnicero busca su propio interés, pero al hacerlo beneficia a la persona que quiere carne, al que vende las reses, al que busca un trabajo, ¿no? Y todos cooperamos de forma inconsciente. ¿Gracias a qué? A la existencia de este mercado donde no hay ningún tipo de distorsión en términos de precios. Entonces, cuando nosotros cooperamos, y esta cooperación implica intercambios, 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 intercambios. Entonces, en este intercambio se dice que cuando tú intercambias, cuando tú compras es porque tú esperas obtener un beneficio, simplemente la tenencia del bien o todos aquellos usos que puede tener ese bien o ese servicio. Y lo mismo el que vende, lo va a vender porque espera obtener un beneficio. Entonces, hay ganancias del comercio. Entre más intercambies, ¿no? más ganancias hay. Pero ¿qué pasa cuando existe incertidumbre? Ah, vamos a pensar en esta cuestión de los comportamientos oportunistas. Si hay asimetrías de información, una de las partes que están transando van a tratar de ¿qué? Van a tratar de aprovecharse del otro. Entonces se va a tratar de apropiar de las ganancias derivadas del intercambio. Entonces, cuando hay esta incertidumbre, por eso la empresa internaliza, para asegurar sus ganancias, que nadie se apropie de esas ganancias. Y entonces las empresas se alejan del mercado. Entonces, una de las funciones de los contratos es minimizar la incertidumbre. ¿En torno a qué? En torno al intercambio. Y por eso tiene que ser sumamente detallado. O sea, no es lo mismo comprar manzanas que estar intercambiando, ¿no? este mineral en específico que me sirve para producir las tan codiciadas baterías de litio. Entonces, ¿no? es un activo sumamente específico.
Y viene toda esta cuestión que ya nos pone ahí después Williamson, ¿no? Los tipos de contrato. Entonces dice, cuando estamos hablando de bienes estandarizados, yo no necesito conocer la identidad de uno o de otro, simplemente voy al mercado y lo compro. Y decía, es el contrato neoclásico. Y por el otro lado, tengo dos extremos, ¿no? El mercado y la internalización, ¿no? La empresa verticalmente integrada. Y yo les decía en la sesión pasada, y espero que sí estén viendo los videos, ¿no? En la sesión pasada les decía, ojo, no significa que los intercambios se eliminen, sino que ahora están contenidos dentro de la empresa. Porque si yo compraba pintura en el mercado y ahora soy Grupo Ford y compro, ¿no? una empresa productora de pintura y ahora está dentro de mi mismo grupo, ya no hay problemas de intereses. ¿Por qué? Porque tenemos la misma propiedad jurídica. En teoría tendríamos que tener los mismos intereses. Entonces, también dentro de la empresa va a haber una parte dentro del Grupo Ford que es compradora de pintura y la empresa que vende la pintura. Y entonces esa relación de intercambio se tiene dentro de la empresa, no desaparece. Nada más que aquí, ¿no? Ambas divisiones, ¿no? Ambas empresas, ambas plantas comparten la misma propiedad y tendrían que tener intereses comunes. ¿Sale? Entonces, en esta cuestión, para gobernar esa transacción, para llevar a cabo esa transacción, se requiere todo un grupo gerencial, toda un grupo de administradores que estén gobernando esa transacción, que vean que se lleve a cabo. Y eso también te genera costos, ¿no? Costos burocráticos, que es lo que llama Williamson. Pero siempre está esta cuestión, ¿no? Que decía Williamson, si le añades la especificidad de los activos, la frecuencia con la que realizas las transacciones, a ver, entonces estoy todos los días contratando y contratando y contratando trabajadores, ¿qué te parece si te contrato a ti, Franco, por un año y ya no tengo que estar contratándote todos los días? La empresa no desaparece los contratos, puedes internalizarla, pero también la empresa reduce, ¿no? Las veces en que se realiza un contrato. Sin embargo, los contratos ahí están. Se reduce el número de contratos que asigna la empresa. Entonces, eso lo vamos a ver cuando revisemos al Chan, ¿no? Que ahí viene con esta cuestión que espero también que hayan revisado de la producción en equipo, ¿no? Entonces, la idea aquí principal es que el contrato, de la calidad del contrato, depende si se presenta incertidumbre, si la incertidumbre es más patente o no. Y entonces, con esta cuestión de los costos de negociación, hay costo por redactar el contrato, hay costo por vigilar el cumplimiento del contrato y hay costos porque en caso de incumplimiento, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para que nos garanticen todo lo que está contenido en el contrato. Entonces, esos son los costos de negociación. ¿Sí? Pero que están en este contexto de los costos de transacción. Y si ustedes recuerdan con Williamson, que no es lo que yo quiero explicar ahorita aquí, ¿no? Si ustedes recuerdan con Williamson, tengo yo como dos extremos, que es el mercado y es la integración vertical, y en el centro, ¿no? Está las famosas tipos de intercambio híbrido, que a medida que un activo gana en especificidad, pasamos de números grandes de proveedores a números pequeños. Y a medida que un activo se va haciendo más específico, la identidad de las partes importa. Entonces no es lo mismo que le compres a cualquier productor de manzanas o vendedor de manzanas a que compres, ¿no? Nibio o Nimio, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? A Japón o México. La identidad importa. Y se van estableciendo diferentes tipos de relaciones y se necesitan diferentes tipos de contrato que normen el intercambio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos decía Williamson. El contrato es una institución, es un medio para disminuir la incertidumbre en torno al intercambio. La cuestión aquí con Williamson es que él ya nos habla de las instituciones como que son las reglas del juego, ¿sí? Las reglas del juego de este sistema económico. Y la palabra clave aquí con toda esta cuestión de las instituciones es
los incentivos. Al final las instituciones son un incentivo. Una regla es un incentivo a que tú hagas, ¿no? Te comportes de cierta manera, o bien un desincentivo a que tengas un determinado comportamiento. Por eso, o sea, están tan vinculadas estos supuestos conductuales con con la presencia de incertidumbre, de instituciones y de costos de negociación. ¿Vamos bien hasta acá o alguien tiene alguna duda? Por el momento todo bien. Por el momento todo Profesor, bien. ¿Los Muy demás? bien, todo a mí bien. me Todo surgió bien. una duda. Dime, Viviana. Bueno, ahorita que estaba hablando de los costos de internalización de Williamson, ¿es lo mismo que serían los costos de gobernación? ¿O no? Sí, los costos de gobernación, fíjate, te pongo este ejemplo, Viviana, ¿no? Entonces, si tú antes comprabas, tú eres Ford, ¿no? Fabricas automóviles, pero la pintura es un activo que su calidad, tenerla en la cantidad, en el momento que tú necesitas es importante. Entonces, ya no se la compras a la empresa de pintura Patito S.A. Ahora, ¿no? O compraste una empresa de pintura o creaste una división, ¿no? De empresa de pintura. Ford creció. Ok. Entonces, la empresa o la planta, ¿no? que realiza la pintura al interior de Grupo Ford, pues la va a tener que dirigir un administrador. Y ese administrador pues va a tener al interior un grupo de, eh, no sé, de gerentes o de supervisores que estén viendo esta actividad, cómo se desarrolla tanto en términos productivos como en términos administrativos, gerenciales, etc. Eso genera costos, porque se crea, ¿no? Toda una estructura burocrática al interior de la empresa, y eso genera costos. Por eso les decía, suprimo la transacción en el mercado, la internalizo, pero dentro de la empresa me va a generar costos para estar gobernando esa transacción. ¿Cuál es el beneficio? Ah, que dado que en el mercado éramos dos empresas, Ford y Patito de Hule, con eh, una identidad jurídica distinta, pues Patito de Hule estaba buscando su propio interés y yo estaba buscando mi propio interés. En el mundo perfecto neoclásico, pues el intercambio no tendría que generar costos porque yo conozco los precios, conozco cómo trabaja el otro, él conoce todo de mí, el contrato es perfecto, ¿sale? Pero en un mundo real puede que él tenga más información que yo y que trate de aprovecharse de mí. Y que me diga, sí, no te preocupes, te voy a dar 10,000 galones de litros de pintura roja, ¿no? Con tal cosa. ¿Y qué crees? Pues que no me la mandó roja, me la mandó azul. O bien, ¿no? Que no, piénsenlo ahorita con lo de la vacuna. Ahorita voy a hacer eso. Que no me la mandó roja, que me la mandó azul, que no me mandó 10,000, que me mandó 2,000, etc. Entonces, es tan importante ese activo que digo, no, mejor lo hago yo. ¿Qué pasa en esta cuestión de la vacuna? Si ustedes están pendientes de las noticias, que espero que lo hagan, ¿no? Ahorita está el tema, ¿no? Álgido en este momento es que la empresa, ¿no? Que en este momento tiene la vacuna más desarrollada, en el caso de Europa, la venta en Europa, pues no está cumpliendo lo que firmó en el contrato. Y en Europa ya están tomando la decisión de que si no les cumple, van a prohibir las exportaciones de la planta que tiene esta empresa ubicada en Europa para que no se exporte a los Estados Unidos y que cumplan lo que ellos firmaron en el contrato en términos de la cantidad de dosis para Europa. ¿Eso genera costos? Sí. ¿Es un activo específico? Sí. Entonces, no es lo mismo negociar manzanas que negociar vacunas. Y son costos de negociación porque cuando tú negociaste, te dijiste, no, sí, yo te doy 2 millones. Híjole, ¿qué crees que no? Pues te voy a dar 100,000. Y el costo que trae detrás, no solamente ahorita en costos de negociación, ¿no? En costos de qué, costos monetarios, costos humanos. Esos son esos costos. Dime, Viviana.
iba a comentar que eso es más o menos lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, que existen asimetrías de la información y que tanto alguna de las partes puede tomar un oportunismo y querer, pues no sé, apropiarse de esas ganancias. Y yo no estoy diciendo que la empresa, ¿no?, que está fabricando las vacunas quiera ser oportunista, pero quizá él, ¿no?, esta empresa previó que sí podía hacerle frente, ¿no?, a las demandas de todo el mundo en cuanto a la cantidad de vacunas que se necesitaban, pero al momento pues no le dieron los números. O puede ser que de una manera oportunista haya dicho sí, te vendo tal cantidad, pero que tú sabías que no ibas a poder que no ibas a poder cubrirla. Lo que está aquí, sea que quiera ser oportunista o que no quiera ser oportunista, hay incertidumbre. Y vean todos los problemas, tal cual que dijeron, ¿sabes que si no nos cumples? ¿Cómo puede ser? ¿No? Te cancelamos, o sea, no te dejamos que exportes la producción, ¿no?, hacia Estados Unidos y nos la quedamos nosotros. Y eso te genera costos legales, pero tremendos. Entonces, ¿no?, eso es importante para que ustedes vean que ningún contrato es completo, ningún contrato es perfecto. Y que aun cuando haya, o sea, ustedes imagínense qué tan detallado tendría que ser ese contrato, ¿no?, la vacuna contra el COVID, y que aún así no fue perfecto. Y vienen todos los costos de negociación y la incertidumbre. ¿Sí me explico? Sí, Sí, Entonces, profesora. a ver, en este contrato, las cláusulas, la letra chiquita, es una serie de salvaguardas, ¿no?, a las que se obligan las ambas partes en caso de incumplimiento. Entonces, todas esas letras chiquitas tratan de prever, o sea, ya el mismo contrato trata de reducir el oportunismo, la racionalidad limitada y todas estas cuestiones que platicamos al momento. Tratan de reducirlo. Pero ¿qué pasa? Pues siempre está toda esta cuestión porque nos movemos en un entorno incierto. Entonces, todas esas salvaguardas, todas esas cláusulas buscan crear incentivos para que las partes cumplan, ¿sí? O en caso de que tú digas, híjole, pues no voy a cumplir, pero tengo que pagar tal cantidad, dices, híjole, mejor desincentivas una actividad. Es una cuestión de incentivos. Ustedes lo han visto a lo largo de microincentivos, incentivos, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que a pesar que estén las cláusulas en contratos tan detallados, no se presenten ese tipo de comportamientos. Entonces, si nosotros lo vemos ahora en la perspectiva de North, lo que él nos dice, las instituciones son las reglas del juego en un sistema económico, reglas formales y reglas informales. Reglas formales contenidas en leyes, códigos, normas, reglamentos, etc., ¿no?, cuya función es incentivar un determinado tipo de comportamiento y desincentivar otro tipo de comportamiento. ¿En torno a qué? A la eficiencia económica. Entre más, ¿no?, reglas haya, que la calidad de estas reglas sea buena, que no solamente que exista toda una normatividad, sino que también existan instituciones que estén vigilando su cumplimiento, eso va a generar que los intercambios se realicen bajo condiciones de mayor certeza. Y si existen buenas instituciones, y no solamente cuando digo buenas, que existen y que su calidad es buena, pues los intercambios se van a multiplicar y esa economía va a surgir. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación aquí que, déjenme ver si la tengo acá, de Williamson, de North, nada más aquí, ahí está. Me dicen cuando la puedan ver, chicos. ¿Ya? Ya está, profesora. Ok. Entonces, esto lo tomé de no es exactamente del libro que ustedes revisaron, es un documento que escribe René Villarreal, donde hace un análisis de la nueva economía institucional. Ese es el documento que tú revisaste, Ismael. Entonces,
pero nos sirve mucho para lo que vamos a comentar Sí, ahorita. doctora, sí es el Ok, que me es mandó. este, ¿no? Entonces vean, Sí, exacto. ¿qué son las instituciones? ¿No? Las instituciones en un sistema económico son reglas, reglas del juego. En el video decía, cuando ustedes juegan Monopolio, hay una serie de reglas y esas reglas constriñen el comportamiento, la conducta de los jugadores. En el sistema económico es lo mismo, existen jugadores que se van, ¿no? Como en una camisa de fuerza, van a poder hacer ciertas cosas o no poder hacerlas en función de esas reglas, ¿sí? Entonces, reglas de juego claras, y sean reglas escritas o reglas no escritas. Porque también cuando estamos hablando de las reglas que norman el comportamiento de los individuos, de los agentes en una sociedad, también aquí tenemos cuestiones culturales, cuestiones de valores, ¿no? Entonces, al final eso va a incentivar o desincentivar cierto tipo de conductas, ¿no? Entonces, por una parte tenemos las reglas. Por otro lado, tenemos a los jugadores, y esas son las organizaciones, o también organismos, que ahí se preguntaba con Nort. Entonces, ¿quiénes juegan? Los organismos. ¿Y quiénes son los organismos? Empresas, ¿no? Hay organizaciones de este tipo económico como las empresas, pero hay organismos políticos como los partidos, hay organismos u organizaciones educativas como las universidades, las diferentes instituciones del sector educativo, hay ONGs, etc. Y cada una de estas tiene sus propios intereses y busca maximizar esto, o sea, este objetivo, ¿no? Entonces, una empresa busca maximizar sus beneficios, una institución educativa también, su beneficio estaría en cuestión de una cobertura de calidad, ¿no? Formar cierto tipo de alumnos, un partido político, pues ganar la selección, o sea, cada quien va a tener, ¿no?, sus diferentes intereses. Y existen reglas que van a hacer, pues, que esos intereses, ¿no?, de una organización no queden por encima de los intereses de otra organización. Esas reglas, el objetivo que tienen es, ¿no?, que hay incentivos para que te comportes de tal manera que todos ganen. Entonces ya tengo las reglas, tengo a los jugadores, y lo que está en la base de esta pirámide de la economía institucional es un sistema de justicia que vigile no solamente que existan estas reglas, sino que se cumplan las mismas. Entonces decimos, ¿no?, en el caso de la economía mexicana, en los últimos años que se puso tanto énfasis en esta cuestión, vamos a luchar contra los monopolios, ¿no? Entonces se hace todo un reglamento en torno a la competitividad económica y que si hay tal cosa no se tiene, y ahí tenemos, ¿no?, todo un reglamento precioso. Y entonces viene aquí la Comisión Federal de la Competencia, ¿no?, que es la institución encargada de estar vigilando que no haya monopolios o prácticas oligopólicas en diferentes mercados o sectores de actividad económica. Entonces, y la Comisión de Competencia Económica va a estar apoyada por un sistema judicial, ¿no?, que también sea, que si se detecta algo tenga un accionar expedito, ¿no?, y toda esta cuestión. No solamente es que existan las leyes, sino, ¿no?, que haya un sistema de justicia que vigile que los jugadores observen esas leyes, que cumplan esas leyes. Esos son los fundamentos de la economía. Jugadores, reglas y sistema, ¿no?, de justicia legislativo que realice, o sea, que legisle, ¿no?, que genere leyes acordes a la realidad y que haya un sistema de justicia que vigile su cumplimiento. Entonces, cuando vemos esta cuestión de los tipos de instituciones, ahí dice, ¿no?, ¿qué es una institución? Leyes y reglamentos, reglas no escritas y convenciones. Dice, objetivo, atacar problemas específicos. Vamos a situarnos en las formales. Su cumplimiento, cuando es una ley, es obligatoria y coercitiva. O sea, si tú no pagas impuestos, ¿no?, o sea, tú tienes que pagar tus impuestos, y si no los pagas,
está esta cuestión coercitiva porque se te va a penalizar con tal cosa. ¿Y cuál es el campo de acción de estas leyes? Pues el sistema económico en general, el dominio público. En el caso de las reglas informales, pues esas no están escritas y son básicamente códigos y valores. El cumplimiento de estas es que nadie te obliga, es un cumplimiento voluntario. Y el campo de acción queda constreñido a la conducta del individuo. Ustedes dirán, bueno, aquí lo importante son las reglas formales, pero no las reglas formales. Mencionaba en el documento que cuando estamos hablando aquí de esta nueva economía institucional y que están vinculando las reglas con el desempeño económico, tenemos aquí a Douglas North, tenemos a Roderick y tenemos también a Dan Acemoglu. Y les comentaba yo en el documento, en el video, que él sacó hace unos años, cualquiera que lo quiera, tengo ese documento ahí en PDF. Él sacó hace unos años que hacía un análisis entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Y entonces decía, si ustedes lo ven en términos de crecimiento económico, de desarrollo humano, pues vemos que a pesar de que lo único que los separa es una alambrada, las condiciones en Nogales, Sonora son totalmente distintas de lo que sucede en Nogales, Arizona. Y decía, ¿por qué? ¿Es por el clima? No, pues no. ¿Es por las personas que viven ahí? No, pues no. ¿Por qué es? Decía, por las instituciones y por la calidad de las instituciones. Si ustedes violan una ley en los Estados Unidos, ¿sí? Dice, o sea, te cae así todo el peso de la ley. No hay comportamientos de corrupción, tú no puedes llegar con... O sea, es lo que les pone en este libro, ¿no? Entonces las personas, ellos saben que tienen que pagar impuestos, ellos saben que si no cumplen la ley, o sea, están, ¿cómo se llama?, obligados a tal cosa. ¿Qué pasa del lado mexicano? Pues tenemos códigos legales, dice, perfectos, bonitos, pero ¿qué crees? Pues que no se cumplen. Y está toda esta cuestión de comportamientos de corrupción. Entonces tú sabes que no vas a cumplir la ley, ¿no? Si te ven, corrompes al policía que te vio y no pasa nada. Es el país del no pasa nada al país de sí pasa, ¿no? Entonces dicen, eso también hace que las personas, que las sociedades tengan códigos y valores, ¿no?, que se van a reflejar en el funcionamiento o en el desempeño económico. Entonces por eso decían, ¿no?, o dice este autor, que el desempeño en Nogales, Sonora es tan diferente del de Nogales, Arizona. ¿Por qué? Por la presencia de instituciones, por la calidad de las instituciones, por las instituciones en sí mismas que vigilan el cumplimiento de la ley y por el comportamiento, ¿no?, que sigue estas reglas escritas o no escritas de la sociedad, ¿no? Y en función de esto es una sociedad que crece. Pero ¿qué pasa en el caso mexicano? Dice, pues en el caso mexicano pueden tener todas las leyes, pero estas leyes no se cumplen. Si te llega la isla, pues no hay un seguimiento judicial expedito, no es discrecional para el que tiene, para el que no tiene. Y entonces dice, esa es la razón, desde esta explicación institucional, ¿no?, del porqué del comportamiento, del desempeño económico de este municipio en específico y en general, ¿no?, de las economías. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. ¿No? Profesora, yo, Dime. ¿Cómo se mide la calidad de las instituciones? Sé que una buena calidad de instituciones favorece el intercambio económico, Ujú. pero ¿así se mide No, a una ver, buena calidad? son dos cosas distintas. Las instituciones, la calidad, o sea, entre, entre más reglas a ver, no es una cuestión de más o menos reglas. Cuando hablamos de cantidad, es que a ver, hay un problema en específico. Imagínate que una empresa está contaminando el río de una comunidad y no existe una reglamentación ambiental que eh, norme, ¿no?, su actividad, ¿no?, para que no esté contaminando. Ok. El primer paso es que existiera esta reglamentación. Ah, ok, pues ya está la reglamentación. Ahora, no es solamente que esté la reglamentación, sino que, ¿qué? Sino que, ¿no?,
la reglamentación tal como está cree los incentivos para que esta empresa no contamine. Y si no, ¿no? O sea, y si no sigue este comportamiento no contaminante, que haya o sea, que haya este sistema judicial que penalice ese comportamiento. Entonces, la calidad del intercambio va a ser diferente. En el caso de esta empresa, y si tú lo ves en el caso mexicano, ¿cuántas empresas no hay que, a pesar de que tenemos una norma ambiental, contaminan? ¿Por qué? Porque aquellas personas, ¿no? Empleados de este sistema judicial, estos inspectores o estos auditores que van a ver que no contamines, pues les dan su módica cooperación y aquí no pasó nada y tienes ¿cómo se llama? El sellito de que estás cumpliendo. Cuando vamos a los verificentros, ¿no? Que ya antes de entrar que te das el famoso salto y entonces puede ser que tu coche sí pase, pero igual y no pasa y entonces ahí estás contaminando, pero dice que no contaminas. Entonces estamos hablando... Pero ahí el problema es la regulación a las empresas. Por eso, estamos hablando de problemas de regulación. O sea, aquí tengo a mi esposo, entonces él también es profesor y está aquí en el chisme, ¿no? Entonces, es un problema, o sea, es el problema de la regulación. Es un problema que no se está, o sea, ahí vamos hacia la calidad de la regulación. Están las reglas, pero no se cumplen, no están los incentivos. Pero no es la cuestión, o sea, cada quien, eso lo hacen los individuos, pues porque no hay nadie que te penalice, pero si tú estás haciendo las cosas, ¿no? Porque hay, o sea, hay todo un sistema de valores, aquí ya tenemos que la corrupción está totalmente arraigada, ¿no? En amplios sectores de la sociedad. Ese es un problema, pero es un problema que es regulatorio. ¿Qué pasa en aquellas economías, por ejemplo, váyanse a Dinamarca o váyanse a Suecia o a Noruega? No estoy diciendo de contaminación, voy a hablar en cuestión de impuestos, ¿no? Las personas pagan una cantidad brutal de impuestos y lo pagan de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque saben que reciben en contraparte buenos servicios públicos, buenos servicios educativos, buenos servicios de seguridad, ven reflejados sus impuestos. Pero ¿qué pasa aquí en México? ¿No? Los ciudadanos de pie pagamos nuestros impuestos, las grandes empresas no pagan sus impuestos, pues porque total, ¿no? El mismo sistema te permitía no pagar impuestos. ¿Y qué pasa ahorita con estos primeros años que ha estado Andrés Manuel? Pues que empresas, ¿no? Del tamaño de lo que todos hemos escuchado, pues empezaron a pagar impuestos que no habían pagado y los montos eran brutales. Entonces imagínense, y por eso está tan vinculado con el desempeño económico. Si un Estado no recibe los ingresos que tendría que recibir por este tipo de comportamientos, porque puede haber toda una ley que te diga que tienes que pagar impuestos, pero pues no lo pagas, ¿cómo que por qué? Y ahí tenemos al señor Salinas que no paga nada y pues ¿por qué? ¿No? Cuando es su obligación. Entonces, los ingresos que recibe el Estado no son los que tendría que estar recibiendo, está corto y se queda también corto en hacer frente a ciertas problemáticas sociales y el desempeño económico no es el que tendría que ser. ¿Sí me explico? ¿O no? ¿Qué no te queda claro? Sí, no existe cuantitativamente hablando una forma de medir la calidad de las instituciones. Sí, si tú te fijas, existen varios rankings, ¿no? Si quieren, ahí les pongo más tarde ahí de toda esta cuestión. Esto está muy en boga y es lo que está actualmente de la importancia de las instituciones para un desempeño económico y te hacen como un ponderado, no solamente que esté la ley, sino que el cumplimiento de la ley, que los trámites burocráticos lleven menos tiempo, que híjole, a ver, bueno, es que me tendré que salir de aquí, ¿no? Pero ahí se los pongo y se hace como un ponderado y ahí tienes a los diferentes países en términos de la calidad de sus instituciones y entonces puedes ver que México está en el lugar 20, ¿no? En un clima para hacer negocios, porque aquí viene toda esta cuestión, ¿no? El intercambio. Entre más instituciones haya, y por eso les digo, no es una cuestión de más o menos reglas, sino que estas reglas se cumplan,
¿no? Y que haya instituciones que vigilen su cumplimiento y que los agentes económicos, ¿no? También estén visualizados, estén direccionados al cumplimiento de estas instituciones. Existen ahí, entonces tú puedes entrar y les digo al ratito, les pongo ahí los vínculos para que aquel que quiera revisarlo y ven en este ponderado en qué lugar está México, en un lugar de calidad institucional. Entonces ustedes pueden ver que los peores lugares pues están los países más corruptos, ¿no? Donde no hay cumplimiento de la ley, ¿no? Y Exacto. aquellos países, ¿no? Con un clima mejor para realizar transacciones y realizar negocios son los que tienen un mejor medio ambiente institucional, mejor calidad institucional. Ahí están los ponderados, vamos. ¿Querías participar? Yo nada más quería participar, que recuerdo también existe un índice de corrupción. Un índice de corrupción te habla precisamente de esto, ¿no? De mala calidad de las instituciones. Cuando estamos hablando de mala calidad de las instituciones, es una regla, ¿no? Entonces, una regla te dice que puedes, o sea, esa regla trata de desincentivar cierto tipo de comportamientos o incentivar cierto tipo de comportamientos. Si usted paga su impuesto tal en los primeros 3 meses, va a haber reducido, le quitamos tal. Entonces tratas de que las personas con esa cuestión vayan y paguen. Si usted no paga impuestos y se le requiere 3 veces, entonces se le embarga. Bueno, entonces voy y pago. ¿Sí? No solamente es que haya más o menos reglas, es que estas reglas se cumplan. Entonces, ¿qué te asegura el cumplimiento de las reglas? Aquí son dos. Parte desde la conducta del individuo, que estés tú totalmente concentrado, que es importante cumplir esa regla, o que no vas a cumplirla. ¿Por qué? Pues total, nadie me ve. Yo voy a tirar la basura en la calle porque aunque yo sé que no se tiene que tirar, pues yo la tiro. ¿Quién me ve? Y puede haber todo un reglamento en que diga, si se descubre una persona tirando basura, ¿no? ¿Cómo se llama? En la calle, es una multa de tanto, pero vigilar el cumplimiento de esa regla genera costos. Entonces, entre menos personas haya que tengan ese comportamiento, pues no necesitas tampoco tener tanta vigilancia. Pero las personas son oportunistas. Quizá ¿cómo se llama? Conscientemente, pero pueden ser oportunistas. ¿Sí? Entonces, no solamente es la regla, es que se cumpla la regla. Y por eso está toda esta cuestión de los valores. Hay personas, ¿no? Y si ustedes ven en esta sociedad, la japonesa, en el mundial pasado, ¿no? Cuando quedan los estadios hechos una pena porque tiras refresco y la cerveza y dejas todo tirado, se veía a los japoneses, ¿no? Recogiendo toda la basura. Es una cuestión de valores. Nadie les dice que lo hagan. Sin embargo, culturalmente ahí está. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que no haya basura en las calles, que quizá también toda esta cuestión de la basura está sumamente regulado. ¿Cuándo puedes tirar cartón? ¿Cuándo puedes tirar vidrio? No puedes tirar así como así que ya no quieren el colchón en su casa y que lo ponen afuera. No. Tiene que ir una empresa especializada a llevarse el colchón y a veces tú tienes que pagar. ¿Sí? Entonces, ¿pero eso qué? Pues está la regla, pero también la sociedad está totalmente concientizada acerca del cumplimiento de la regla y existen las instituciones que vigilan ese cumplimiento. Entonces, eso te trae diferentes desempeños económicos. No sé si me explico. Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Ujú. Entonces, vean, en estos principales planteamientos de North, él decía que en la teoría neoclásica no existen instituciones en el mercado. Su presencia es nociva porque distorsionan su funcionamiento. Dice, elemento clave en el rendimiento del mercado. Dice, afectan el costo total, costos de producción y costos de transacción. Entonces, fíjense, la primera cuestión aquí es que en este paradigma ideal neoclásico, pues como todo se conoce, ¿sí? Pues no debe de haber instituciones. El mercado es la única institución que se necesita para fomentar el intercambio. La única información que yo necesito es el precio. Pero en el mundo real sabemos, dada la presencia de todo esto que hemos platicado a lo largo de la clase,
que debe de haber reglas, ¿no?, que normen el comportamiento de los diferentes actores en una transacción, porque asimetrías de información pueden generar, ¿no?, comportamientos oportunistas, una mala asignación, y lo que dice aquí, elevan, ¿no?, los costos de transacción. Dice, y algo que también se le critica mucho a la postura neoclásica es que es ahistórica, acultural, ¿no? Y todo esto, no se vayan a confundir con que son posturas totalmente heterodoxas, ¿no?, contrarias al mercado, no. Lo que están haciendo es ampliar, ¿no?, flexibilizar ciertos supuestos, pero siguen teniendo una base neoclásica importante, ¿no? Entonces, aquí de lo que decía North, ¿no?, los agentes económicos, si los vemos en una postura de mercado, únicamente los vemos en una dimensión, dice, pero los agentes cooperan colectivamente, no solamente en el mercado, sino también políticamente, jurídicamente, y esta cooperación puede generar problemas en la asignación de los factores productivos. Tenemos que ver cuál es el papel de la cultura y valores en una sociedad, y eso nos va a hablar de su desempeño, ¿no?, actual, del desempeño que ha tenido a lo largo del tiempo y del desempeño que puede tener en un futuro, ¿no? Y por eso es importante ver la calidad de la institución. ¿Hasta aquí vamos bien? Profesora, yo ¿Sí? me quedó una Dime. duda de lo que dijo que la teoría neoclásica entonces era acultural o escuché mal. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Para que tú, a ver, no es que me hayas escuchado, no, lo importante es que lo entiendas, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, ¿qué Me pasa en queda un... una duda, yo creo, en Ajá, eso. O sea, sigo pensando en cómo puede serlo. a ver, ¿te interesan los valores de una sociedad para que realices un intercambio de acuerdo a los planteamientos neoclásicos? ¿Qué te interesa? Pues casi el beneficio No, propio, ¿no? De la empresa. Viviana, lo acabamos de decir. El precio. El precio. Lo único que tú necesitas conocer, la información que tú necesitas, lo único que va a estar presente en la transacción es el precio. ¿Sí? No me interesa si es bueno o malo, si es chino o es mexicano, japonés, eso me da igual. Lo único que yo necesito conocer es el precio. El precio tiene toda la información, ¿sale? Entonces, tienen que echar, a ver, pues ustedes que les encanta tanto micro, hay fallas importantes en esta cuestión, son cuestiones básicas desde micro 1, ¿eh? Entonces, aquí me están diciendo otra cosa, ojo, en equilibrio, o sea, dado que estos mercados siempre tienden al equilibrio, pues en el equilibrio es el no pasa nada, no se mueven, ni el aire pasa, es estático, no hay cambio, no hay evolución, es ahistórico, siempre tiendes al equilibrio. La realidad no es así, la realidad es fluctuante. Si todo se conoce, si yo tengo la capacidad para estar cognitivamente asumiendo todo, pues no hay incertidumbre. Y la incertidumbre es que todo es plano. No hay innovación. No pasa nada, ¿no? Es como esas películas que se va a la persona al cielo y que de repente está ahí la figurita y vestido de blanco y que ve todo blanco. Es el equilibrio neoclásico. La realidad es distinta. Bueno, a ver, es la una, detengo aquí grabación.